Capítulo 22. Presenciando una muerte. El estatus de la hija de la familia Fernando era algo inalcanzable para cualquiera. Incluso si Luis la conociera en el futuro, tendría que ser educado. Después de todo, ofender a la familia Fernando significaría arruinar su propio futuro financiero. Pero Isabella no accedió de inmediato. Para ella, la familia era la familia. La sangre era el vínculo, y reconocer las raíces ancestrales era simplemente un ritual, no algo significativo. Además, su enfermedad no duraría mucho, así que no necesitaba dejar a su familia con demasiados lazos. El viejo Fernando asumió que aún no estaba lista para aceptarlo, así que no la obligó. Isabella, sé que esto es demasiado repentino para ti, pero está bien. Tómate tu tiempo. El abuelo no pretende controlar tu vida ahora mismo. Respeto tus deseos. Pero me estoy haciendo viejo, y espero que puedas venir a Ciudad Sur a verme más a menudo, o incluso a comer conmigo. A medida que envejecemos, apreciamos cada vez más el valor del afecto familiar. Isabella comprendió que, si bien no podría cumplir con los deberes filiales de su madre por mucho tiempo, sería bueno ofrecerle algo de consuelo al anciano. Isabella y Adrián finalmente cenaron con el anciano, y el ambiente era bastante armonioso. Después de cenar, Isabella pasó todo el viaje a casa en el asiento trasero, con los ojos cerrados y en silencio. Adrián, suponiendo que estaba molesta, le dio un suave codazo. Isabella, no te enfades. Mi hermano mayor dijo que alguien te ha estado buscando últimamente. Después de preguntar, descubrí que era el abuelo Fernando buscando a su nieta. Pensé que te alegraría tener una, ya que estás enferma y sin familia. Quería darte una sorpresa, pero no esperaba que te sintieras incómoda. Pero la persona a su lado cerró los ojos y no respondió. Solo podía oír la respiración constante a su lado. Adrián ladeó la cabeza para examinarla de cerca por primera vez. Últimamente, su tez había empeorado. Le costaba terminar un pequeño plato de comida, y le quedaba poca carne en la cara. Aunque sonreía de vez en cuando, no era de genuina alegría. Adrián se dio cuenta de repente de que estaba presenciando una muerte, una persona viva, despidiéndose lenta pero seguramente de él. Esta comprensión le provocó una punzada de miedo en el corazón. Este buen amigo que tenía antes si algún día desaparecería por completo de su vida. Extendió lentamente la mano, intentando apartarle los mechones de pelo de los ojos, pero las yemas de sus dedos se detuvieron a solo 1 centímetro de distancia. Algunas personas están destinadas a ser observadas desde lejos, una vez que surgen los delirios, se hunden en el abismo. Adrián, siempre lúcido y racional en asuntos del corazón, simplemente retiró la mano y la llevó a casa. Justo ahora, delante del Señor. Fernando, Isabella se había obligado a comer más, y al regresar a casa, comenzó a vomitar hasta que vomitó sangre. Se había acostumbrado a esto, tomar unos analgésicos la dejaba completamente agotada. Sabía que se le acababa el tiempo, pero aún tenía cosas que hacer. La traición de Luis y la provocación de Dolores no desaparecerían con su partida. Tenía que rendir cuentas por los últimos 8 años. Al menos hasta ahora, no había oído hablar de que Dolores y Luis hubieran llevado su relación más allá, y su ruptura con Luis probablemente solo la conocían Adrián y los demás. Aunque la influencia actual de Luis era mucho menor que la de las familias Fernando y Fu, las revistas del corazón probablemente estaban muy interesadas en las historias de los romances de estas familias adineradas. Envió el video que había grabado de Luis y Dolores teniendo una aventura en la villa a una revista del corazón relativamente influyente, con la esperanza de ver qué clase de mentiras torpes se le ocurrirían a Luis para encubrirlo. Sin embargo, Isabella no tenía ni idea de que la noticia ocuparía los titulares de los principales medios de comunicación de negocios y entretenimiento al día siguiente. Era como si Luis se hubiera convertido de repente en una gran celebridad, merecedor de toda la cobertura mediática. Solo al bajar las escaleras vio a Adrián tumbado en el sofá, sonriendo de oreja a oreja mientras veía las noticias. Isabella, mira. Luis seguramente esté furioso por su escándalo. Bien hecho. Isabella puso los ojos en blanco. Tú hiciste esto, ¿verdad? Luis no tiene la influencia suficiente para atraer tantas revistas del corazón. Adrián se mantuvo evasivo. ¿Quién te dijo que expusieras esa revista? Soy el dueño. Dada nuestra relación, ¿cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Al ver el nombre de Dolores en la etiqueta 3, Isabella se sintió un poco aliviada. Muchas gracias. Solo tenía curiosidad por ver cómo la protegería Luis esta vez. Capítulo 23. Tormenta de opinión pública. Joechen. Edificio de Lu.
La oficina de relaciones públicas del grupo estaba en completo silencio. Louis se sentó en la mesa principal, con el ceño fruncido. ¡Qué gran noticia! ¿Por qué el Departamento de Relaciones Públicas no identificó inmediatamente la fuente y la silenció? Luis estaba furioso. Debido a esta pequeña noticia, las acciones del grupo se habían desplomado desde esa mañana. El gerente de Relaciones Públicas se secó el sudor de la frente y dijo, es como si todos estos medios se hubieran puesto de acuerdo para dar la noticia juntos. Ninguno nos avisó con antelación. Nos gustaría mantenerlo en secreto, pero no tendríamos dinero para gastar. El rostro de Luis se ensombreció. Pero la noticia ya había salido a la luz, y aunque intentara investigarla, sería inútil. Solo podía hacer todo lo posible por salvar la situación. Después de todo, su reputación estaba manchada, y el mayor impacto sería en la empresa. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿cuál es la solución? Bueno, ya lo hemos hablado, y creemos que disipar tu mala conducta es lo más importante. Podemos emitir un comunicado diciendo que tú y Fernando ya se separaron amistosamente. Aunque haya todo tipo de especulaciones, todas giran en torno a Sousu. Aunque pueda ser duro, no tendrá un impacto significativo en la empresa. La expresión de Luis se suavizó un poco. De acuerdo, adelante. Después de la reunión, Luis permaneció sentado, tamborileando con los dedos en el borde de la mesa, pensando. Aunque se resistía a contarles a todos que él e Isabella habían roto, afrontando la realidad, abandonaría rotundamente esos rumores infundados. Porque, dijera lo que dijera, Isabella ya no estaba viva, y nadie podía confirmarlo. De repente, recordó algo. Si Isabella se había ido, ¿cómo se había filtrado el video? Podría ser. Pero descartó rápidamente la idea. Había ido personalmente a la comisaría a recuperar su cuerpo, así que ¿cómo podía haber un error? Eso significaba que alguien había encontrado el teléfono de Isabella y filtrado esos videos. Así que... alguien estaba conspirando en secreto contra él. Justo cuando empezaba a frustrarse, Dolores volvió a llamar. Luis, ¿qué significa el nuevo comunicado de la empresa? Mucha gente especula que interfería en tu relación con Isabella y que eso fue lo que provocó su ruptura. Tienes que encargarte de ellos. Luis respondió con frialdad, no están del todo equivocados, ¿verdad? Dolores estaba furiosa al otro lado de la línea. No solo la acosaban y la llamaban amante, sino que incluso la actitud de Luis hacia ella se había enfriado repentinamente. Debería haber sabido hacía tiempo que un hombre como Luis no sentía nada de verdad. Si no hubiera estado embarazada, probablemente estaría en una situación peor que la de Isabella. Pero ahora que había llegado a este punto, no podía agotar la última paciencia de Luis. Solo podía fingir agravio. Luis, sé que está mal enamorarse de ti a espaldas de Isabella, pero el niño es inocente. ¿Podrás soportar verlo siendo criticado y culpado en el futuro? Como era de esperar, el niño era el punto débil de Luis. Después de todo, la vida tenía que continuar. A su edad, debería haber tenido un hijo. Hablando de niños, el tono de Luis se suavizó un poco. De acuerdo, anunciaré nuestro matrimonio cuando se presente la oportunidad. Eso es todo. Tengo una reunión a la que asistir. Después de colgar, Luis se sintió aún más agotado. Si fuera Isabella, nunca lloraría ni armaría un escándalo con él. Siempre había sido la persona por la que menos se preocuparía. Si tan solo pudiera volver a hacerlo todo. Ojalá pudiera volver a hacerlo todo. Capítulo 24. Solo un encuentro. Mientras los vientos invernales de Joachim eran gélidos, la ciudad de Aisir rara vez tenía un rayo de sol. Las flores del jardín ya se estaban marchitando, pero Adrián no quería que desaparecieran, así que las regaba cada pocos días. Cuando Isabella no tenía nada que hacer, le encantaba acurrucarse en el sofá y ver la televisión, con su gato revolcándose a sus pies con la panza al descubierto. Después de regar las flores, Adrián empujó la puerta y vio esta escena, y no pudo evitar acercarse y acariciar la panza del gato. Isabella, ¿aún no le has puesto nombre a tu gato? Isabella, sin apartar la vista del televisor, tarareó, lo encontré por casualidad cuando llegué al pueblo y lo recogí. Entonces, ¿le ponemos un nombre? Finalmente apartó la vista del televisor y miró a Adrián con una media sonrisa. ¿Segura? Algunas cosas, una vez que dejan huella en la vida, son difíciles de olvidar. Quizás quien hablaba no lo decía en serio, pero quien le escuchaba se lo tomó en serio. La sonrisa en el rostro de Adrián se desvaneció lentamente. Quizás estaba hablando del gato, o quizás de sí misma.
Quizás, sería mejor tratarlo como un simple encuentro, sin dejar a ninguno de los dos con un nombre y volviendo al mundo al separarnos. Isabella cambió de postura, cogió el mando a distancia y adelantó 2 canales para escuchar las noticias. El señor Luis, un joven empresario muy conocido en Joachim, se casa pronto. Se dice que el señor Lu celebrará una gran boda en Joachim, y se sospecha que la novia es la secretaria de su empresa. Incluso las revistas de chismes decían que era la historia de Cenicienta hecha realidad. Isabella sonrió en silencio. No había muchas esposas que hubieran compartido sus dificultades y permanecido casadas. La realidad era que la gente a menudo se cansaba de lo viejo y se enamoraba de lo nuevo. Lois sí que iba a casarse con otra. Esta era su solución al problema. Incluso después de todo esto, seguía defendiendo a Dolores. Había caído una fuerte nevada en Joachim, y la ciudad, antes bulliciosa, parecía haberse quedado en silencio. Luis estaba de pie junto a la puerta-ventana frente a su oficina, absorto en sus pensamientos, observando los coches que avanzaban lentamente debido a la acumulación de nieve. Llamaron a la puerta de la oficina. «Pase». Pedro entró con un gran fajo de listas. «Señor Luis, aquí está la lista de invitados a la boda. Échele un vistazo. ¿Quiere enviársela a los 2 presidentes del Grupo Fernández?» Al fin y al cabo, la señorita Fernando manejaba los negocios del Grupo Fernández, y nuestra sociedad está a punto de expirar. Luis guardó silencio un momento. «Envíela. Quizás podamos seguir negociando una sociedad». Sí, Pedro dudó un momento y luego añadió, además, la señorita So aún no está satisfecha con el lugar de la boda y quiere un vestido italiano a medida, pero parece que se le acaba el tiempo. Al oír esto, Luis frunció el ceño. «No te molestes con ella. Está demasiado ocupada». Para ser sinceros, si Dolores no hubiera estado embarazada de él, nunca habría aceptado casarse con ella. No tenía expectativas para la boda, salvo que de vez en cuando pensaba en la mujer a la que le había prometido una boda magnífica en su juventud. Capítulo 25. La vida cotidiana. El invierno en la ciudad de Ai no es frío, pero la brisa marina en este pueblo costero refresca después de la siguiente lluvia. Últimamente ha llovido, así que Isabella no puede tumbarse al sol en el jardín, y solo puede acurrucarse en el sofá a ver la tele. Desde que llegó Adrián, la abrumadora tarea de alimentar a los gatos y cocinar ha recaído sobre él. Pero es un niño rico y mimado, así que alimentar a los gatos está bien, pero cocinar es una verdadera lucha. Al percibir el olor a comida quemada que provenía de la cocina, Isabella se incorporó del sofá. «¿Por qué no pedimos comida para llevar?» La voz de Adrián llegó desde la cocina. «No, la comida para llevar es muy aburrida». «Espera, lo que preparo y seguro que estará mejor que el de ayer». Isabella no insistió. En fin, cocinara lo que cocinara, ella no podía comer nada. Se oyó el ruido de un coche pasando afuera, y pronto llamaron a la puerta. Isabella estaba tumbada en el sofá, agotada. Adrián salió de la cocina, se secó las manos y fue a abrir. «Hermano, estás aquí. Vamos, ¿cómo preparas estas costillas?» Isabella se incorporó del sofá al oír el ruido, solo para ver la mitad de la nuca de Diego cuando ambos entraron en la cocina. Ni siquiera tuvo tiempo de saludar. Un momento después, un aroma tentador se elevó desde la cocina. Isabella miró hacia la cocina, con una leve sonrisa en los labios. No recordaba cuánto tiempo hacía que alguien no estaba con ella así. Alguna vez pensó que se había acostumbrado a la vida solitaria, pero ahora, con esta existencia terrenal, de repente sintió una añoranza por el mundo. Qué maravilloso era estar viva, comer comida deliciosa, ver paisajes que nunca antes había visto y conocer a la gente que anhelaba. Pero simplemente se hundió en el sofá, cerrando los ojos por un momento. Últimamente no había comido mucho. Aunque había tomado analgésicos, el dolor se volvía cada vez más insoportable. Sabía que el tiempo que le quedaba se agotaba y no quería aferrarse más a este mundo, temiendo arrepentirse cuando finalmente se fuera. «Isabella. Vamos, mi hermano hizo estas costillas él mismo. Tienes que probarlas». La voz de Adrián era fuerte, despertando a Isabella. Isabella llevaba demasiado tiempo sentada y de repente se sintió débil, así que se tumbó en el sofá a descansar. «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?» Diego pareció presentir que algo andaba mal y se adelantó para ayudarla a incorporarse. Era la primera vez que Isabella oía a alguien hablar con tanta dulzura. Se quedó atónita un momento antes de forzar una sonrisa. «Nada, solo me dio sueño de ver la tele». Era la primera vez que los 3 cenaban juntos,
pero el ambiente se sentía extrañamente pesado. Isabella bajó la cabeza y comió unos bocados pequeños, incapaz de comer más. Diego se sentó frente a ella, sin probar bocado. Tras una larga pausa, preguntó, ¿por qué no vamos al hospital? Con tratamiento, tal vez, mejore. Isabella hizo una pausa con los palillos, sonrió a los dos hombres frente a ella y se levantó lentamente. Estoy llena. Subiré primero. Parecía haber ignorado por completo las palabras de Diego. Solo quedaban dos en la mesa, pero ninguno tenía ganas de comer más. Se quedaron en silencio, con una expresión seria en sus rostros. Tras un largo rato, Adrián preguntó, hermano, esta enfermedad no se curará, ¿verdad? Diego permaneció en silencio. La insonorización de la casa no era muy buena. Se oían tenues sonidos de vómitos y cisternas en el baño de arriba. Diego se recostó en su silla. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora se llenaban de una mezcla de emociones no expresadas. Adrián sonrió con ironía. Es una pena. Ha sido la amiga que mejor me ha comprendido a lo largo de los años. Luego se volvió hacia Diego y le preguntó, ¿y tú? Hermano, ¿quién es ella para ti? El rostro de Diego permaneció inexpresivo. Simplemente se levantó, recogió su abrigo y salió por la puerta. Abrió la puerta, afuera seguía lloviendo. Miró al cielo oscuro y dijo con calma, no soy nada. Capítulo 26. Alguien te quiere. Después de ese día, Diego no volvió. Isabella no preguntó, y Adrián, tácitamente, nunca lo mencionó. Durante el día, jugaba con el gato y se acurrucaba en el sofá con Adrián para ver la televisión. Cuando le entraba sueño, echaba una siesta. Por la noche, paseaba con la brisa hasta una taberna para escuchar música. Laura le contaba con alegría cuánto dinero había ganado ese día. Pero, en general, no le interesaba, y medio mes pasó así, aburrido y sin incidentes. Un día, medio mes después, hacía un frío excepcional. Adrián se levantó y vio la televisión durante media hora. Seguía sin oírse nada arriba. Llamó un buen rato, pero no hubo respuesta. Cuando subió a la habitación de Isabella, solo la encontró inmóvil en el suelo junto a la cama, con sangre filtrándole por la comisura de la boca, manchando de rojo una gran parte del suelo. Por un momento, sintió que se le cortaba la respiración. La levantó, pero su cuerpo estaba prácticamente congelado. Abrumado, llamó rápidamente a Diego. Diego estaba cerca y llegó en 10 minutos, pero la ambulancia se retrasó por la lluvia y el tráfico. Vio a Isabella inmóvil. Sin decir palabra, sacó una manta del armario, la arropó y la metió apresuradamente en el coche, desafiando la lluvia torrencial. Tocó la bocina mientras conducía a toda velocidad bajo la lluvia torrencial, ignorando las luces rojas y todo sentido común. Por suerte, Adrián la encontró a tiempo y se salvó. Por suerte, el cáncer es una enfermedad que te da tiempo de sobra para despedirte. Isabella durmió durante un tiempo indeterminado, pero cuando despertó, estaba oscuro afuera. Abrió los ojos y vio un techo pálido, y el olor a desinfectante le llenó la nariz. ¿Despierta? No esperaba que Diego fuera la primera persona que viera al despertar. Diego siempre vestía traje y corbata, su cabello estaba meticulosamente peinado y su ropa nunca se arrugaba. Pero ahora, Diego, con la corbata medio suelta, el pelo un poco despeinado como si le hubiera caído la lluvia, una tenue barba azul en la barbilla, parecía bastante abatido. La puerta de la sala se abrió de repente y entró Adrián con un fajo de billetes en las manos. Hermano, el papeleo de ingreso está completo. Diego tarareó, sirviéndole a Isabella una taza de agua caliente. Isabella no respondió, sino que miró a Adrián. Adrián, no quiero que me hospitalicen. Diego, de pie junto a él, dejó el vaso de agua y dijo con severidad, debe ser hospitalizado. Isabella frunció el ceño con tristeza. No me hospitalizarán. Este tratamiento no tiene sentido. Pero era la primera vez que Diego le hablaba con tanta vehemencia. La vida misma no tiene sentido. Debes recibir tratamiento. Los ojos de Isabella se oscurecieron, y su tono permaneció igual de duro. Pero no tienes derecho a controlar mi vida. El aire pareció congelarse en ese instante, y un escalofrío le inundó los pulmones por la ventana. Durante un largo instante, Diego salió de la sala sin decir palabra. Su espalda ya no parecía tan recta como antes. ¡Pum! La puerta se cerró suavemente. Adrián, que había permanecido en silencio hasta entonces,
dio un paso al frente. Isabella, no deberías haberle dicho eso a mi hermano. Esperamos que te hospitalicen y recibas el tratamiento adecuado. Aunque no sea un milagro, queremos que veas el mundo un poco más. Isabella ladeó la cabeza. Adrián, no voy a mejorar. Adrián vio lágrimas corriendo por el rostro de Isabella. Levantó la mano y garabateó algunas, haciendo una mueca. Después de un largo instante, Isabella finalmente se calmó. Respiró hondo y forzó una sonrisa aún más fea que las lágrimas. Adrián, tengo tantas ganas de vivir, pero no sabes que cuanto más vivimos, más profundo se vuelve el vínculo entre nosotros y más difícil es separarnos. No quiero que nadie vivo me llore más. Adrián abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Cuanto más profundos son los sentimientos entre las personas, más difícil es dejarlos ir. Pero ¿y si los sentimientos en sí mismos son difíciles de dejar ir? Adrián hizo una pausa. Siempre hay gente en este mundo que te quiere, aunque no lo sepas. Espero que vivas más, incluso más. Capítulo 27. Conóceme de ahora en adelante. Después de 2 días en el hospital, Isabella se empeñó en irse. Incapaz de persuadirla, Adrián la siguió de vuelta, pero él permaneció hosco y se negó a hablar con ella. Después de ese día, Isabella no vio a Diego durante varios días. No sabía si estaba demasiado ocupado o si simplemente no quería volver a verla. Al amanecer, Isabella parecía un poco mejor que antes, aunque su rostro permanecía pálido como el papel. Se sentó en el balcón, sirviéndose una taza de té caliente, con su gato durmiendo plácidamente a sus pies. La puerta se abrió con un crujido, sobresaltando al gato, que intentó huir, pero al reconocer que era Adrián, se volvió a tumbar. Adrián, con las verduras que acababa de comprar, miró a Isabella con aire hosco. «Todavía hace frío, ¿no puedes ponerte algo más abrigado?» Isabella frunció los labios y le sonrió. «No tengo frío». Adrián se enfurruñó, ignorándolo y dirigiéndose directamente a la cocina. Después de tanto tiempo, sus habilidades culinarias habían mejorado considerablemente, se le podía considerar un experto en el campo. La cocina bullía de actividad, e Isabella escuchaba desde lejos, mientras su sonrisa se desvanecía. Era evidente que no quería crear lazos en este mundo, pero inexplicablemente no soportaba vivir así. Había estado tan sola en los últimos años y no quería volver a ser como antes. Ahora estaba tan en conflicto, viviendo cada día confusamente. Se sentó allí un buen rato, solo para entrar en la casa cuando oyó que los ruidos de la cocina se apagaban. Al entrar, vio una invitación de boda roja brillante con relieve dorado sobre la mesa. Aunque no quería prestarle atención, vislumbró los 3 grandes caracteres Luis escritos en la portada. Isabella se sobresaltó y la cogió para leer. Era la invitación de boda de Luis y Dolores, con una foto de ellos sonriendo radiantemente. No pudo evitar apretar los puños, sintiendo una punzada de dolor en el corazón. Claramente había ayudado a Luis a llegar donde estaba hoy, pero al final, alguien más se estaba beneficiando. Se sintió agraviada. ¿Qué miras? Se van a casar, y no es asunto tuyo. Adrián salió de la cocina y le arrebató la invitación de la mano. A veces, la boca de Adrián era bastante grosera. El rostro de Isabella permanecía inexpresivo. Tarareó un débil no y fue a la cocina a lavarse las manos y prepararse para la cena. Al ver su falta de reacción, Adrián arqueó una ceja. ¿No quieres ir a ver? Isabella se lavó las manos, pero no respondió. ¿Tan resignada estás a que este par de cabrones se hayan juntado tan fácilmente? Si fuera yo, me moriría de asco. Isabella miró entonces a Adrián, expresando claramente su reticencia. Dicen que quienes plantan árboles se benefician de su sombra, pero la sombra de la que disfrutaban le estaba matando. Además, había estado lejos de Luis tanto tiempo, y él nunca la había contactado, lo que hacía que esos 8 años parecieran completamente ridículos. ¿De qué sirve estar dispuesto? ¿De qué sirve no estar dispuesto? Adrián se inclinó hacia adelante. Es fácil. Luis nos invitó a mi hermano y a mí. Los llevo conmigo. Justo cuando terminó de hablar, escuchó el sonido familiar de un coche afuera. Adrián comprendió de inmediato, mi hermano está aquí. Hace poco se fue de viaje de negocios al extranjero y acaba de bajar del avión. La alegría desapareció en el rostro de Isabella mientras entraba en la cocina y sacaba otra vajilla. Diego llegó solo de nuevo, esta vez con un montón de cosas, bolsas y bolsas de suplementos y hierbas. El objeto más entrañable eran un par de adorables muñecos Minion. Adrián,
mirando el montón de cosas, no pudo evitar quejarse. Hermano, ¿vas a abrir una tienda de comestibles? ¿Por qué les darías estas cosas a las chicas? Pero Diego lo ignoró y sacó los artículos uno por uno, explicando, este te fortalece el sistema inmunológico, este te repone las vitaminas, y este. Isabella no pudo evitar reírse entre dientes ante su seria presentación. Diego la miró. ¿Qué pasa? Nada. Me acabo de dar cuenta de que el hermano Fu no es tan frío después de todo. Supongo que lo malinterpreté. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Diego, pero luego sonrió. Entonces aún estás a tiempo de conocerme de ahora en adelante. Al ver que el ambiente era perfecto, Adrián dio un paso al frente y sugirió, entonces, Isabella, ¿por qué no asistes a la boda de Luis como la novia de mi hermano? Capítulo 28. Viejos conocidos. Antes de que Isabella pudiera siquiera abrir la boca para rechazar la oferta, Diego intervino con indiferencia. Está bien, no me importa. Adrián, de acuerdo, entonces está decidido. Isabella se quedó paralizada. Por alguna razón, sintió que la habían engañado. La boda de Luis había invitado a muchas figuras prominentes del mundo empresarial. Era más un evento de negocios que una boda. Mientras volaban desde Ciudad Ay, Isabella seguía pensando en cómo se presentaría en la boda de Luis. Ahora era la hija de la familia Fernando en Ciudad Sur, e incluso aparecer en su boda era un gesto de respeto. Pero al final, esta vez solo quería darse una explicación. Bueno, Isabella, no te pongas tan triste. Espera y verás. Toda persona de baja condición será castigada. Luis no conseguirá a su hermosa esposa tan fácilmente. Adrián vio su rostro sombrío y supo que era por Luis. Isabella miró a Diego, que estaba sentado a su lado. Tenía los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido. La miró de reojo y le hizo un gesto a Adrián para que lo callara. Adrián finalmente se calló, y los tres se dirigieron a Yuechen. El invierno en Yuechen era frío, y los árboles de la calle ya habían perdido todas sus hojas. Luis estaba de pie junto a la ventana de su villa, con el rostro desprovisto de la alegría de ser un recién casado. Miró fijamente un jingo en el jardín, recordando de repente cuánto le había encantado a Isabella sentarse bajo él, leyendo, durante muchos otoños pasados. Señor Luis, la funeraria ha llamado varias veces preguntando cuándo podemos recoger las cenizas de la señorita Fernando, que están allí. La voz de Pedro lo devolvió repentinamente a la realidad. De repente recordó que la mujer lo había dejado hacía casi 2 meses. No pudo evitar pensar en lo lento que pasa el tiempo. Pero se giró, como si no hubiera oído las palabras de Pedro, y preguntó, ¿ya arreglaste los asientos para la boda? Ya está arreglado. He oído que Fernández traerá a su prometida a la boda, lo cual es toda una cortesía. Al oír esto, Luis frunció ligeramente el ceño. ¿Se llama Fernández o el pequeño Fernández? Todos distinguieron a los dos hermanos Fu por la edad, llamando a Diego Fernández y a Adrián el pequeño Fernández. Fernández. Los ojos de Luis brillaron de sorpresa. ¿De verdad tiene prometida? Ya sabes, Diego es conocido por su distanciamiento con las mujeres. Después de todos estos años en el mundo de los negocios, ni siquiera tiene novia, y mucho menos una asistente. Pedro asintió. Sí, Fernández debe valorar mucho a su prometida. Si logramos construir una buena relación con ella esta vez, renovar nuestro contrato con el Grupo Fernández el año que viene no debería ser un problema. Luis no entendía ese tipo de socialización con las esposas. Isabella solía encargarse de todo por él. Bueno, entonces deja que Dolores se encargue de todo. Ella es la anfitriona, perfecta para eso. De acuerdo, señor Luis. Isabella y los otros dos llegaron a Yuechen y se alojaron en el Hotel Maple Joy. Este hotel es el mejor de Yuechen y forma parte del portafolio del Grupo Fernández. Las plantas superiores del hotel son lujosas suites que ocupan una planta entera, y quienes las frecuentan son personas muy respetadas. Isabella no se sentía bien, y Adrián afirmó que tenía una cita con una joven modelo esa noche. Insistió en compartir habitación con Diego, con el pretexto de cuidarla. Diego la miró y le ofreció la mano. Isabella, atónita, dio un paso atrás. Entonces, los labios de Diego se tensaron ligeramente y le quitó la maleta de la mano, diciéndole en voz baja, «Sube». Así que le estaba ayudando con su equipaje. Había pensado. Al darse cuenta de que sus pensamientos estaban un poco confusos, Isabella no pudo evitar sonrojarse, sintiéndose un poco avergonzada.
Al ver a Diego esperándola pacientemente no muy lejos, se adelantó. Al entrar en el ascensor, Isabella levantó la vista, a punto de decirle algo a Diego para aliviar la incomodidad del ambiente, cuando vio pasar una figura familiar. ¿Qué hace aquí?, preguntó Isabella con curiosidad. Las puertas del ascensor ya se habían cerrado y las dos personas que habían caminado de la mano ya no eran visibles. Diego la miró de reojo. ¿Qué ocurre? Isabella apartó la mirada y frunció el ceño. Nada, solo me encontré con alguien que conozco. Dolores, ¿no es alguien a quien ya conoce? Pero, ¿por qué Dolores, con su boda inminente, se presentaría en el hotel con un desconocido? Capítulo 29. Grandes noticias. La suite del ático del hotel era mucho más grande de lo que Isabella había imaginado. Tenía 2 dormitorios, el principal con baño privado, una amplia sala de estar, una sala de juegos y una sala multimedia. No había ninguna incomodidad en compartir habitación. Después de un largo vuelo, ya era de noche. Isabella salió de la ducha justo a tiempo para ver cómo se encendían las luces fuera de la ventana. La ciudad bullía en su apogeo. Se quedó junto a la ventana un momento. Ya conocía esta ciudad, apenas había cambiado de cómo la recordaba. Como tantas otras veces, las luces brillaban fuera de la ventana, pero a ella le parecía fría. Este era el recuerdo más profundo de esta ciudad. En ese momento, la pantalla de su teléfono se iluminó. Era el servicio del hotel, recordándole que la cena estaba a punto de ser servida. ¿Debería comer ya? Miró y salió de la habitación, con la intención de llamar a Diego para que la acompañara. Pero al llegar a la sala, vio a Diego recostado en el sofá, con la mirada baja. Al acercarse, ya podía oír su respiración regular. Diego siempre había sido un hombre de gran autocontrol. No se habría quedado dormido recostado en el sofá a menos que estuviera extremadamente cansado. La habitación tenía calefacción, pero dormir baja la temperatura corporal, y en este invierno, da miedo resfriarse. Isabella regresó a la habitación y cogió una manta que había traído para taparlo. Solo al acercarse notó una leve ojera en Diego, y sus cejas y ojos mostraban signos de cansancio. Pero aún así, se veía perfectamente bien mientras dormía. Era la primera vez que lo miraba con tanta atención. Normalmente, incluso si lo tuviera justo delante, no se habría atrevido a examinarlo tan de cerca. Adrián siempre le había dicho que su hermano estaba muy ocupado, con interminables reuniones y preocupaciones, y que ni siquiera encontraba tiempo para comer. Pero ahora, ¿estaba dispuesto a acompañarla a la boda de su exnovio como su novio? Si esto fuera por su amistad con Adrián, ¿no sería un poco irrazonable? Después de todo, Diego no era de esas personas tan aburridas y dispuestas a dar la cara. Din don. El timbre sonó de repente, sobresaltando a Isabella. La manta que tenía en la mano cayó al suelo antes de que pudiera siquiera cubrirse. Rápidamente se agachó para recogerla, pero alguien la agarró de la muñeca al instante. Diego se inclinó ligeramente, recogió la manta del suelo y se la entregó, con expresión inexpresiva. Esto avergonzó un poco a Isabella, y rápidamente explicó, hermano Fu, vi que estabas dormido y me preocupaba que te resfriaras, así que... Si pensaban que lo estaba espiando, tendría que buscar un escondite. Inesperadamente, Diego le sonrió. Lo sé. Debes de tener hambre. Vamos a cenar. Cenar sola en una habitación con Diego todavía incomodaba a Isabella, así que bajó la cabeza y dio un sorbo a sus gachas en silencio. ¿Me tienes miedo?, preguntó de repente Diego, sentado frente a ella. Isabella levantó la vista sorprendida y negó con la cabeza rápidamente. No, es que, hermano Fu, estás muy ocupado todos los días y no quería molestarte. Una de nuestras filiales está muy ocupada saliendo a bolsa últimamente. Después, tendré tiempo libre. ¿Quieres ir al extranjero entonces? Casi se atragantó con las gachas. ¿Qué? Diego le sonrió. Después de la boda, ¿vienes conmigo? Isabella se quedó atónita de nuevo. ¿Qué significa eso? Pero Diego no respondió. Se limpió la boca con gracia y se giró para mirar la noche por la ventana. Se hace tarde. Probablemente Adrián no te visite hoy. Acuéstate temprano. Si no te encuentras bien, llámame. Estoy al lado. Quizás era la calefacción del hotel, pero Isabella sintió de repente una oleada de calor. Desde que los hermanos Fu aparecieron en su vida ya no parecía tan mala. Por la noche, un viento frío azotaba afuera, pero Isabella, por una vez,
Se acurrucó en su habitación y durmió profundamente. Al día siguiente, la despertaron de nuevo los golpes de Adrián en la puerta. Isabella, despierta. Grandes noticias. Capítulo 30. Todo en vano. Isabella seguía dándole vueltas a la cabeza mientras se levantaba con los ojos legañosos y abría la puerta. ¿Qué pasa? La prometida de Luis tiene una aventura. El pelo de Luis está teñido de luz lujuriosa. Esta noticia le quitó por completo el sueño a Isabella. ¿Viste eso?, preguntó Isabella, un poco insegura. Adrián, sin embargo, parecía seguro. La actriz con la que salí ayer conoce a la prometida de Luis. Se llama Dolores, ¿verdad? La vimos en persona ayer. Estaban juntos en las aguas termales del patio, abrazados y besándose. Isabella casi se rió a carcajadas ante sus palabras. Parecía que lo que había visto ayer en el hotel era cierto. Isabella no sabía si alegrarse o entristecerse. Llevaba 8 años con Luis, y al final, todo había sido en vano. Luis había traicionado todo por una sola persona. Su rostro palideció y forzó una sonrisa. Ya veo. Parece que es tan ciego y despiadado como yo. Al ver la expresión desolada de Isabella, Adrián se dio cuenta de que no debería haber mencionado a esa persona y rápidamente esbozó una sonrisa para cambiar de tema. No tenemos mucho que hacer hoy, así que vamos a dar un paseo. Tomar un poco de aire fresco te sentará bien. Sabiendo que Adrián lo decía por su propio bien, no pudo negarse. Se giró para ir a su habitación a cambiarse, pero de repente algo se le ocurrió. ¿Dónde está el hermano Fu? No viene con nosotros. Adrián le guiñó un ojo y sonrió. Es la primera vez que preguntas por mi hermano. Cree que no te gusta estar con él, así que no quiere ir. Isabella negó sin dudarlo. No, el hermano Fu es muy majo. Casi nunca viene a Jochen. Puedo sacarlo a pasear. Adrián extendió las manos. Ni hablar, voy a buscarlo entonces. Al salir, Isabella llevaba un suéter y un abrigo largo de lana. Parecía abrigado, pero el viento frío le entraba por el cuello y la hacía tiritar sin control. Póntelo. Póntelo. De repente, los dos hermanos dijeron al unísono, quitándose las bufandas y entregándoselas. Isabella se sobresaltó, mirando las 2 bufandas que tenía delante, sintiéndose un poco abrumada. No hace falta bufanda. No tengo frío, de verdad. En cuanto terminó de hablar, Adrián le quitó la bufanda a Diego y la enrolló 2 veces alrededor del cuello de Isabella. De nada. Deberías ponerte la bufanda de mi hermano. Soy más friolero, así que no te la daré. Este tipo. Isabella se contuvo y miró de reojo a Diego. La frialdad en sus rasgos era menor de lo habitual, y su mirada parecía desvelar una sutil ternura. Parecía, de buen humor hoy. Isabella se agachó y olió. Aún podía percibir el ligero aroma a menta de la bufanda, el aroma del hermano Fu. Se ajustó la bufanda al cuello, miró a Diego con expresión confusa y luego rió para sí misma. Había estado pensando demasiado últimamente. ¿Quién era Diego? ¿Cómo podía ser tan malo con ella? El centro comercial Sisi era el mayor destino de ocio de Jochen, un refugio para los ricos. Además de centros comerciales, una ciudad de entretenimiento, un campo de golf, una plataforma de pesca y una base de parapente, también hay varios parques de atracciones. Se dice que este terreno fue adquirido por la familia de Fernando en Ciudad Sur y es muy famoso en Jochen. Capítulo 31. Favorita. Al principio, el ambiente era un poco extraño para los 3. Por suerte, Adrián es un hablador que no para de hablar de todo lo que ve. En cambio, Diego es de hablar tranquilo, y solo Isabella sonreía y le hacía más preguntas cuando le hablaba de las características únicas y los lugares interesantes de la ciudad. Los 3 disfrutaron visitando la torre y el jardín de rosas interior. Sin embargo, Diego rara vez salía así que incluso cuando comía en el restaurante, varias jóvenes se le acercaban. Sin embargo, quienes se acercaban lo hacían con entusiasmo, pero se marchaban decepcionadas. El grupo finalmente encontró un poco de paz y tranquilidad en la sala privada. Hermano, ¿qué les dijiste a esas chicas cuando las rechazaste? Nunca se habían rendido tan rápido. Diego lo miró con frialdad, con el rostro inexpresivo. Dije que tengo prometida. PFFT. Adrián casi escupió un trago de agua, ahogándose 2 veces antes de levantar el pulgar. Isabella se sentía un poco avergonzada, pero al ver la calma de Diego, se dio cuenta de que estaba siendo demasiado susceptible.
mientras hablaban, un camarero llamó a la puerta. Disculpe, ¿es usted la señorita Isabella Fernando? Isabella, confundida, asintió, sí. Señora Fernando, el señor Fernando también está aquí. ¿Le importaría cenar con él? Cuando sus mayores hablaban, a los jóvenes les costaba negarse. Además, el anciano era mayor y había recorrido todo ese camino solo para estar más cerca de su nieta. Hacía tiempo que deseaba conectar con Isabella, pero al ver a los jóvenes reunidos hoy, no quería arruinarles la diversión, así que llegó justo cuando la cena estaba a punto de comenzar. Con su nieta a su lado, el anciano Fernando estaba de muy buen humor hoy. Isabella, ¿quieres algo más? Joyas, ropa, bolsos. Dímelo y te lo enviaré más tarde. Sintiéndose en deuda con su hija durante años, el anciano ahora volcaba casi todo su afecto en Isabella, su nieta. Si bien este favoritismo alegraba a Isabella, ¿no era demasiado? Abuelo, solo estoy aquí un tiempo, me hospedo en un hotel. No necesito todas estas cosas, así que mejor no las compremos. Isabella aún se sentía un poco incómoda al llamarlo abuelo. El rostro del abuelo Fernando se ensombreció de inmediato. ¿Cómo es posible? Yo, la nieta de Fernando Somnan, no soporto más injusticias. Esta cosita no es nada. Cuando regreses a Ciudad Sur, tendré cosas aún más maravillosas para ti. Fernando miró a Diego a su lado y bajó la voz para preguntarle a Isabella, he oído que este chico de la familia es tu prometido. ¿Cómo está? ¿Te trata bien? Esta pregunta dejó perpleja a Isabella, pero no supo cómo explicarlo, así que solo pudo asentir, muy bien. El anciano asintió satisfecho. Este chico tiene buen gusto. Entonces, ¿cuándo planeas casarte? El anciano estaba encantado con Diego, su nieto político. En cuanto al matrimonio, todavía no, todavía. El anciano no hizo más preguntas, solo asintió, comprendiendo. Ustedes, los jóvenes, deberían hablar, pero tienen que darse prisa. Ya son lo suficientemente mayores, y el abuelo todavía quiere verte casada y vivir una vida estable y feliz. Isabella solo pudo sonreír, asintiendo. El anciano aún desconocía su enfermedad. Vivir una vida estable y feliz no es tarea fácil. Después de cenar, Isabella ya no se sentía muy bien. Diego, perspicaz, encontró una excusa para llevarla a casa a descansar. En cuanto subieron al coche, Isabella se acomodó en el asiento trasero, cerró los ojos y se durmió enseguida. Durmió profundamente. Parece que hoy estaba de buen humor. Diego, que conducía adelante, miró por el retrovisor y bajó la voz. Ha estado fuera tanto tiempo hoy. Está cansada. Déjala dormir. Adrián finalmente suspiró, reclinándose en el asiento, con un rastro de cansancio en el rostro. Diego aminoró la marcha y preguntó con calma, Adrián, dijiste que la conocías desde hacía 5 años y que siempre habían tenido una buena relación. En todos esos 5 años, ¿alguna vez la has considerado solo una amiga? La expresión de Adrián cambió ligeramente, y luego una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. Claro, solo una amiga. Te dije que es mi mejor amiga. Al oír esto, Diego tarareó suavemente y guardó silencio. El ambiente en el coche se volvió inexplicablemente opresivo. Adrián ladeó la cabeza para mirar el paisaje por la ventana y preguntó, hermano, ¿tanto te gusta? Tras un momento de silencio, Diego siguió tarareando débilmente. Aunque tengas que verla morir, aunque el futuro te traiga un dolor muy profundo, ¿seguirás queriéndola? Sí. No puedo hacer eso. Nunca me enamoraré de alguien que podría dejarme en cualquier momento. Hermano, dijiste que debía ser lúcido y racional. Adrián dijo esto con una sonrisa. Pero la expresión de Diego permaneció inalterada, y continuó con humildad. Su expresión de afecto era perfectamente coherente con su apariencia exterior, aparentemente ligera y frívola a la vez. Pero nadie sabía cuán profundo debía ser el afecto de Diego para permitirle admitir con valentía su amor inquebrantable por ella. En cuanto a Isabella, sabes, la he amado durante años. Capítulo 32. ¿Cómo no la pude haber amado antes? Bar Light Joy. Las luces parpadeaban en el bar, y jóvenes bailaban apasionadamente en el centro de la pista, creando un ambiente animado. Luis estaba sentado en una mesa fuera de la pista, observando el bullicio de la pista y tomando un sorbo de su bebida. Luis, hoy es tu última noche soltero, ¿por qué estás tan triste?, preguntó el hombre de blanco a su lado.
El hombre de cabello rubio al otro lado notó que algo andaba mal e intervino. No lo entiendes. Nuestro señor Luis siempre está ocupado con el trabajo y nunca viene a lugares como este. Probablemente esté pensando en cómo conseguir la inversión del señor Fernando. Al mencionar a Fernando, Luis sintió una punzada de ansiedad y volvió en sí con el ceño fruncido. ¿Qué, señor Fernando? El hombre de cabello rubio continuó. ¿No sabes de un asunto tan importante? El anciano de la familia Fernando en Ciudad Sur dijo que estaba en Joachim buscando a alguien. Todos saben que tiene un gran negocio en juego, y mucha gente está intentando contactarlo. Luis asintió. Si pudiera acceder a los negocios de la familia Fernando en Ciudad Sur, su carrera despegaría naturalmente. Sin embargo, no era fácil. Reflexionó un momento y de repente pensó en Isabella. En el pasado, cuando se encontraba en este tipo de situación, Isabella siempre tomaba la iniciativa para ayudarlo a conseguir socios. Era buena bebedora y de buena palabra, y muchos acuerdos se cerraron gracias a ella. En aquel entonces, sabía que esos directores ejecutivos simplemente se sentían atraídos por la apariencia de Isabella, con la esperanza de aprovecharse de ella. Pero él generalmente hacía la vista gorda, despreciándose cada vez más a sí mismo. Dependía de las mujeres para salir de su mala racha. Así que, todos estos años, había trabajado incansablemente para librarse de esa etiqueta, para demostrar su valía. En cuanto a sus sentimientos por Isabella, lo olvidaría, seguiría adelante. Se olvidaría de ella y comenzaría una nueva vida. Bebió el último sorbo de su bebida y se levantó bruscamente. Diviértanse. Tengo cosas que hacer. Me voy. Salió y tomó un taxi, pero su destino era la funeraria. Era bastante inquietante estar allí tan tarde en la noche. El personal lo acompañó a recoger las cenizas, murmurando para sí mismo, «¿Estás loco?». Pero Luis parecía ajeno a todo. Al salir de la funeraria, empezó a nevar con fuerza. La nieve revoloteaba, posándose suavemente sobre la caja. Luis apartó lentamente los copos de nieve, con un tono inusualmente suave. «Isabella, me caso mañana y es hora de despedirte». Pero si ella todavía estuviera allí, esta boda habría sido solo para ellos dos. Al pensar en esto, por un instante, una punzada de amargura lo invadió, aunque no lograba identificar la emoción. Solo pensaba en Isabella de vez en cuando, y una punzada de arrepentimiento lo invadía. Después de todo, llevaban 8 años juntos. ¿Cómo podía no amarla de verdad? La nieve caía con fuerza, y Luis regresó a la villa donde Isabella había vivido. Después de que Dolores le pidiera que le comprara una villa nueva, no había vuelto. Ese lugar ya no conservaba el aire de la vida de Isabella, pero por alguna razón, cuanto más se acercaba la fecha de la boda, más vívidos se volvían sus recuerdos de ella. Luis dejó la urna sobre la mesa y se recostó en el sofá, sintiendo de repente un cansancio que nunca antes había experimentado. Antes, Isabella le preparaba un plato de fideos calientes cuando estaba cansado, y siempre se sentía increíblemente satisfecho después. Pero ahora, al ver la casa vacía, sintió un dolor que lo dejó sin palabras. Y mañana se casaba. Capítulo 33. Su prometida. Tras una fuerte nevada, el tiempo había mejorado considerablemente. Débiles rayos de sol se filtraban entre las nubes, proyectando perezosamente una sombra sobre la espesa nieve. Isabella se despertó temprano hoy, con mucho mejor aspecto que los 2 días anteriores. Sonó el timbre e Isabella siguió a Diego cuando él abrió la puerta. Varias personas vestidas de camareros entraron, empujando una hilera de perchas llenas de vestidos. La secretaria a cargo la vio y se acercó con una sonrisa halagadora. «Hola, señorita Fernando. Soy la secretaria del señor Fernando. Mi apellido es Sang. He oído que hoy va a una boda y le ha preparado un vestido. ¿Podría ver cuál le gusta?». Isabella miró a Diego, desconcertada. Diego la miró con tranquilidad. «El señor Fernando me saludó anoche. Te acostaste temprano, así que no tuve tiempo de decírtelo. Preparó esto para compensar todos los años que te debía». Isabella miró los vestidos que tenía delante. Cada uno era, naturalmente, invaluable. Pero no había tenido familia aparte de la señora Fernando durante todos estos años, y la repentina aparición de su abuelo todavía la inquietaba. No sentía que el señor Fernando le debiera nada y, naturalmente, no había nada que compensar. No pudo evitar retroceder un paso y negar con la cabeza. «No, tengo mi propia ropa. Secretaria Sang, por favor, devuélveme las cosas».
La secretaria Sang estaba a punto de decir algo, pero Diego la interrumpió. Deberían irse primero. Que se cambie. Si se retrasa, se perderá la boda. La secretaria Sang no tuvo más remedio que acompañarla afuera. Isabella finalmente respiró aliviada. Gracias, hermano Fu. Diego no respondió. En cambio, se giró, cogió una caja de regalo de la mesa y se la entregó a Isabella. Anda, ponte esto. Isabella abrió la caja, revelando un vestido que había preparado hacía tiempo. Era sencillo y elegante, sin muchos accesorios extravagantes, pero aún así era bastante caro. Estuvo a punto de negarse, pero Diego se adelantó. Lo envió a Adrián. Dijo que no podías perder tu presencia hoy. Isabella se quedó atónita al instante. Adrián era un regalo, así que podía aceptarlo. Después de todo, eran amigos desde hacía muchos años. Pensó que el vestido le quedaría raro, pero sorprendentemente le quedaba perfecto. Había perdido mucho peso desde su enfermedad y mucha ropa ya no le sentaba bien. Pero este vestido disimulaba su delgadez y la hacía parecer más enérgica. Se miró en el espejo, sonrió satisfecha y, después de maquillarse, no parecía diferente de una persona normal. Cuando salió, Diego la esperaba en la puerta. Al ver que su ropa era fina, se quitó el abrigo y la cubrió con él, quedándose solo con un traje negro. Hermano Fu, está bien. Puedo ir a buscarlo. Ahora eres mi prometida. Puedes aceptar mis cuidados abiertamente. En cuanto terminó de hablar, Isabella se sonrojó. Solo había fingido ser su prometida, pero su repentina calidez le dio un vuelco al corazón. Capítulo 34. Boda feliz. Adrián ya se había ido con su acompañante, así que ambos tuvieron que conducir por separado hasta el lugar de la boda. La boda de Luis se celebró en un gran castillo en el centro comercial Zigzag, también el lugar de banquetes más caro de Yuechen. La boda fue realmente grandiosa, con la asistencia de muchos líderes empresariales, aunque algunos estaban allí específicamente por Diego. Las parejas de novios siempre reciben a los invitados en la puerta, sobre todo porque la boda de Luis estuvo intercalada con reuniones de negocios. Cuando Diego e Isabella se acercaron, Luis estaba charlando con un director ejecutivo, sonriendo. Alguien entre la multitud gritó, «Fernández ya está aquí». Todos miraron y vieron a Diego salir primero y luego dirigirse a la puerta del copiloto para abrirla. Luis se adelantó con tacto y, como de costumbre, tomó un paquete de cigarrillos de boda. «Fernández, ya casi llegan todos. El pequeño Fernández ya está adentro. Te estábamos esperando. Quiero agradecerte por venir a la boda». Luis ofreció los cigarrillos. Diego lo miró, tomó los cigarrillos y se giró para abrir la puerta del copiloto. Esta es la prometida de Fernández, ¿verdad? Así que... No había terminado de hablar cuando se quedó paralizado al ver su rostro con claridad. Esta es... ¿Isabella? Isabella llevaba un vestido color champán, un maquillaje suave pero elegante, y su larga melena recogida en un sencillo moño. Se veía elegante e intelectual, realmente deslumbrante. Al ver la expresión de Luis, Isabella sonrió satisfecha, subió al coche con sus finos tacones y ayudó a Diego a bajar. Su tono era relativamente tranquilo, escuché que el señor Luis se casaba, así que vine a felicitarlo. ¡Feliz boda! Las palabras, «feliz boda», sonaban increíblemente irónicas saliendo de la boca de Isabella. Sin mirarlo dos veces, Isabella se giró y entró. Luis, recuperándose de la sorpresa, dio un paso al frente para hablar, pero la espalda de Diego lo bloqueó sutilmente. El rostro de Luis se ensombreció. Por mucho que quisiera apartar a Isabella para que le aclarara algo, no podía acercarse. Con tantos socios allí presentes, no podía permitirse el lujo de hacer el ridículo. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y la boda se celebraría, pasara lo que pasara. Había muchas caras conocidas en la boda de Luis. Algunos de los directores ejecutivos de aquí habían tratado con Isabella en el pasado, y muchos sabían que Isabella y Luis estuvieron en una relación. Pero ahora que Diego había traído a Isabella a la boda, nadie se atrevía a molestarlo. Lo único que se oyó fue un aluvión de susurros al entrar. La ceremonia ni siquiera había comenzado, y el escrutinio desde la barrera incomodaba a Isabella. Hermano Fu, primero voy al baño. Nos vemos luego. Diego asintió con calma. Adelante. Adrián y yo estaremos esperando allí. Isabella llegó a la puerta del baño, escapando por fin de las miradas chismosas, y respiró aliviada. Antes de venir,
Había pensado que le entristecería ver la boda de Luis, pero al volver a verlo, se dio cuenta de que no era un gran problema. Quizás estaba triste, pero no sentía lástima. Como podía casarse con cualquiera, no tenía por qué ser con ella. Isabella podía manejar y dejar ir la supuesta relación de 8 años. Una persona moribunda no debería ser despreocupada. Isabella. De repente, la voz aguda de una mujer de mediana edad resonó a sus espaldas. Capítulo 35. Humillación. Isabella se giró y vio a la madre de Luis, Josefa, acercándose. Isabella frunció el ceño ligeramente, pero aún así sonrió cortésmente. Tía, ¿sucede algo? Al oír el tono distante en la voz de Isabella, el rostro de Josefa se tensó. Hoy es la boda de mi hijo. ¿Qué haces aquí? No te invitamos. No sabía cuándo Isabella y Luis habían roto, ni que Luis siempre la había creído muerta. Simplemente le disgustó ver a Isabella molestándolo en la boda. Isabella reprimió las ganas de reír y no respondió. Josefa estaba ansiosa. ¿Qué clase de ocasión es esta? No intentes causar problemas. ¿Y tú fuiste quien quiso irse entonces? ¿Vuelves ahora a extorsionar a mi hijo? Al ver a Isabella sonreír sin decir nada, Josefa se convenció aún más de su suposición. Arrastró a Isabella fuera. No, vete. No eres bienvenida aquí. Apenas había agarrado la mano de Isabella cuando alguien la llamó por detrás. Mamá. Solo al oír la voz de Luis, Josefa la soltó. Luis, ¿qué haces aquí? Hoy es tu gran día. No dejes que esta mujer te seduzca. Dolores está embarazada de mi nieto. Parecía que Isabella se arrepentía de haberse ido y que intentaba deliberadamente extorsionar una gran suma de dinero de la boda de su hijo. Isabella, que normalmente ignoraba a Josefa, solo miró a Luis. Señor, es de mala educación de su parte tratar así a un invitado. Su tono distante y su actitud indiferente hicieron que a Luis se le encogiera el corazón por alguna razón. Nunca había visto a Isabella así. Aunque la tenía ante sus ojos, la sentía distante y desconocida. Era la primera vez que llevaba un vestido tan caro a un banquete. Siempre decía que un vestido que solo podía usar una vez era demasiado extravagante. De repente se dio cuenta de que había venido con Diego ese día. «Tú, no estás muerta, y eres la prometida de Diego», preguntó Luis incrédulo. Isabella solo llevaba unos meses separada de él. ¿Cómo podía estar con Diego tan pronto? Era obvio que Isabella lo amaba más que a nadie, ¿no? Antes de que Isabella pudiera hablar, una voz masculina, fría y profunda, resonó desde el final del pasillo. Isabella. Los tres alzaron la vista al oír la voz y se encontraron con la mirada penetrante de Diego, una mirada penetrante como un cuchillo. El corazón de Luis dio un vuelco, percibiendo una inexplicable hostilidad. Isabella le sonrió levemente a Diego y dio 2 pasos hacia él. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que nos veríamos luego? Diego notó su expresión un poco apagada, así que tomó su bolso y la miró con dulzura. Has estado fuera demasiado tiempo. Vine a ver qué pasaba. Al oír esto, Josefa, que estaba cerca, se burló. ¡Qué mujer tan voluble! Hace tan poco que nos separamos y ya estás liándote con alguien más. Qué bien que no te uniste a mi familia. Aunque su voz era baja, los otros 3 la oyeron con claridad. El rostro de Luis se ensombreció de inmediato e Isabella frunció los labios, con una expresión aún más disgustada. Para alguien que no lo supiera, podría haber pensado que Isabella le había hecho algo malo a Luis. Antes de que Isabella pudiera hablar, Diego miró a Josefa con el ceño fruncido y dijo, «El señor Luis es bastante eficiente. Si no, no habría podido asistir a su boda tan pronto». Claramente, había un significado oculto en sus palabras. Apenas unos meses después de su ruptura, Luis estaba a punto de casarse. ¿Qué derecho tenía a criticar a los demás? Josefa se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Diego apartó la mirada y, con naturalidad, tomó la mano de Isabella. «Ve al frente. Adrián te lo estaba pidiendo». Se llevó a Isabella, dejando a Josefa y Luis allí de pie. «Luis, olvídala. La boda está a punto de empezar». Luis no se había dado cuenta de que había apretado los puños con fuerza. Verlos alejarse de la mano era un espectáculo digno de admirar. En ese momento, Pedro se acercó corriendo. «Sr. Luis, algo está pasando ahí delante. Tienes que ir a verlo». Capítulo 36. Karma.
El salón, antes bullicioso, ahora se llenaba de susurros. El proyector, que antes mostraba fotos tiernas de los recién casados, mostraba ahora fotos íntimas de la novia y otro hombre. Isabella llegó al salón y vio la foto del hombre con el que Dolores había estado de la mano el día anterior, besándola apasionadamente. Se detuvo, atónita ante la escena. ¿Quién se atrevería a exhibir semejantes cosas en la boda de Luis? No solo interrumpiría la boda de otra persona, sino que también avergonzaría por completo a Luis. Isabella, gritó Adrián entre la multitud, sonriendo con suficiencia, inclinándose hacia adelante y preguntando en voz baja, ¿qué tal estuvo? Mi movimiento asesino fue bastante bueno, ¿verdad? Al ver la expresión de Adrián, como si pidiera elogios, Isabella se quedó sin palabras. Y, además de la familia Fu, ¿quién más se atrevería a hacer semejante truco en la boda de Luis? Se sentía extrañamente eufórica. Naturalmente, no quería ver 8 años de duro trabajo desperdiciados, y Adrián desahogó su ira. Quítense de en medio. No miren. No miren. ¿Quién está detrás de esto? Basta. No lo publiquen. Dolores salió corriendo de detrás del escenario, recogió algunos objetos al azar y los arrojó a la gran pantalla que tenía delante, con aspecto de total humillación. ¿Es esta la novia de Luis? Encontrarse con su amante la noche de bodas, ¿cómo se atreve? Los invitados cercanos rieron entre dientes. He oído que estaban embarazadas. Parece que no se sabe quién será el niño. ¿Eso no significa que están acusando a Luis de algo? Todos murmuraron, incapaces de resistirse a algunos comentarios sarcásticos. Todas estas palabras llegaron a los oídos de Luis mientras se acercaba apresuradamente, con el rostro ya lívido. En cuanto vio a Luis, el rostro de Dolores palideció al instante y se acercó corriendo. Luis, escúchame, esto no es verdad. Alguien debió haberme tendido una trampa a propósito, intentando destruir nuestra relación. Los ojos de Luis brillaron con un destello feroz. ¿Sabes qué pasa si me traicionas? Dolores se estremeció de miedo y negó rápidamente con la cabeza. No, no lo hice. Adrián, al otro lado, no pudo evitar reírse entre dientes. Señor Luis, parece que el tiempo casi se acaba. ¿La boda sigue en pie hoy? El rostro de Luis se ensombreció visiblemente. Dolores se giró para interrumpir a Adrián, pero por el rabillo del ojo vio a Isabella cerca. Tú no estás muerto. El rostro de Dolores palideció, con la mano temblorosa al señalar a Isabella. Debiste haberme hecho daño deliberadamente, intentando alejar a Luis de mí. Solo intentas conseguir más dinero. Isabella simplemente se burló y miró a Diego a su lado. La boda debería terminar hoy. Vámonos a casa. Diego notó que su rostro palidecía y se quitó el abrigo, cubriéndola con él. La rodeó con el brazo y dijo en voz baja, de acuerdo. Dicho esto, los dos salieron del salón uno al lado del otro, sin siquiera mirarse. Luis miró la espalda de Isabella, con expresión impasible. Levantó el pie para dar un paso adelante, pero Adrián le bloqueó el paso. Adrián sonrió juguetonamente. Es demasiado tarde para arrepentirse. Esto es karma. La mirada de Luis era siniestra, nunca creí en el karma. ¿En serio? Entonces déjame decirte que perder a Isabella será el mayor arrepentimiento de tu vida. ¿Arrepentimiento? Luis apretó los puños en secreto. No creía que Isabella se enamorara de alguien tan rápido, solo estaba enfadada por su última discusión. En cuanto a Dolores, lo había humillado, así que, naturalmente, cualquier sentimiento por ella había desaparecido. Al salir del castillo, un coche negro se detuvo en la puerta. Al ver salir a Isabella, la secretaria Sam salió y la saludó. Señora Fernando, el anciano quiere cenar con usted hoy. ¿Le parece bien? Isabella ya se sentía débil, con las fuerzas menguando. Pero pensando en la edad del anciano y en su única nieta, qué lástima que nunca haya disfrutado de la felicidad familiar en su vida. De acuerdo. La secretaria Sang le abrió la puerta del coche y, al instante, Diego le tomó la mano. Ya que es la hora de cenar, vámonos más tarde. Ahora volvamos al hotel a descansar un poco. Al ver la expresión implacable de Diego, Isabella frunció los labios y aceptó ir esa noche. Después de estar un rato sentada en el coche de Diego, Isabella no pudo evitar preguntar, «Hermano Fu, ¿no le gusta que me involucre demasiado con el señor Fernando?» Diego se inclinó y le abrochó el cinturón de seguridad, diciendo en voz baja, «No, me alegra que tu familia te trate bien, pero estás cansada hoy y necesitas descansar». Se acercó tanto que ella pudo percibir su ligero aroma a menta.
No pudo evitar apretar los puños y murmurar, hermano Fu, ¿te gusta? Antes de que Isabella pudiera preguntar, Diego respondió rotundamente, sí. Capítulo 37. Si no lo soportas, sal de aquí. El ambiente en el coche se caldeó de repente, haciendo que Isabella se sonrojara. Volvió a mirar a Diego a los ojos. Esos ojos fríos y claros estaban tranquilos, pero llenos de seriedad, como si ardiera un fuego. El viento frío del exterior azotaba la ventanilla del coche. La expresión de Isabella se congeló, y luego forzó una sonrisa, diciendo, ¿te gusta quedarte en Joachim? En ese momento, el ambiente se ensombreció de nuevo. Una extraña canción de amor sonaba en el coche, evocando inexplicablemente una sensación de tristeza. Diego la miró fijamente a los ojos sonrientes y, finalmente, solo pudo sonreír levemente. Sí, quiero. Cuando regresaron al hotel, Adrián ya había llegado. ¿No viste la cara de Luis al final? Canceló la boda en el acto. Dolores lloró y suplicó, pero él ni siquiera se giró para mirar. TSK, qué cruel. Adrián le contó deliberadamente a Isabella lo que sucedió después en cuanto regresó. Isabella escuchó y asintió. Le tomó 8 años ver a Luis con claridad. Aparentaba ser amable y humilde, pero en el fondo era egoísta y frío. La tragedia fue que había desperdiciado los mejores años de su vida. El dolor en el estómago se hizo más fuerte, pero lo reprimió sin dejar que se notara. Estoy un poco cansada hoy. Voy a descansar un rato. Adrián abrió la boca para decir algo, pero Diego se levantó y le sirvió a Isabella un vaso de agua tibia. Recuerda tomar tu medicina. Isabella tomó el agua y regresó a su habitación. Los dos hermanos eran los únicos que quedaban en la gran sala, y el animado ambiente se quedó en silencio de repente. Adrián dejó de lado su actitud indiferente, apoyando los codos en las rodillas y guardó silencio por un momento. Hermano, quiero irme de aquí. Diego detectó un tono extraño en su voz y se giró para ver las comisuras de sus ojos ligeramente rojas. ¿A dónde quieres ir? ¿De vuelta a Ciudad Ay? Adrián se frotó el cabello con fuerza, irritado. Cualquier lugar está bien, hermano. No soporto verla morir. Es mi mejor amiga. Al principio, solo quería estar con ella en su último viaje. Después, deseo que fuera más feliz. Y entonces, deseo de verdad que pudiera vivir una buena vida en este mundo para siempre. La gente siempre es codiciosa. Una vez que satisfacen una cosa, quieren más. Pero ahora, solo puedo observar con impotencia cómo su vida se desvanece. Diego miró la puerta cerrada y respiró aliviado. No pasa nada. Si no lo soportas, mejor vete de aquí. El paisaje al otro lado de la ventana estaba envuelto en una penumbra gris, y empezaron a caer copos de nieve esporádicos. Adrián sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y se lo ofreció a Diego. Al ver que Diego no lo cogía, lo recuperó, sacó un cigarrillo, lo encendió y fumó varios más. Finalmente, apagó el tercer cigarrillo en el cenicero y miró a Diego con seriedad. ¿Y tú? ¿Llegará el día en que no puedas soportarlo más? Diego pareció aturdido por la pregunta. Tras una larga pausa, rió entre dientes. Sí, pero estoy un poco preocupado, Adrián. Si no estamos, podría olvidarse de tomar su medicina. Tras unos segundos de silencio, Adrián se levantó repentinamente del sofá, de espaldas a la habitación de Isabella. Dijo con voz grave, voy a volver a empacar mis cosas. Mañana vendrá a despedirme, ¿no? Diego no intentó detenerlo, su cuerpo se quedó paralizado, inmóvil. Sí, lo hará. Al alejarse los pasos de Adrián, Diego sintió de repente como si todo su cuerpo se hubiera rendido. Se recostó en el sofá, hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza. En ese momento, la mujer frente a él dormía plácidamente, pero él sabía cada vez más que un día la vería despedirse de él para siempre. Y cuanto más temía a la muerte, menos se atrevía a expresarle abiertamente sus sentimientos. Él no era Adrián, nunca habían sido amigos. A través de la ventana, el paisaje se oscureció. La noche tranquila parecía calentar toda la ciudad. Diego cogió el teléfono y reservó 2 billetes a Francia. Capítulo 38. Mira, está nevando. Las noches de la ciudad parecían siempre animadas, sin importar si era invierno o verano. Las luces fuera de la ventana eran deslumbrantes, y al oeste, algo emocionante estaba sucediendo, se estaban lanzando fuegos artificiales. Los fuegos artificiales se elevaron hacia el cielo,
un momento de esplendor. Isabella se despertó y miró en silencio el paisaje por la ventana, con una sonrisa dibujada en sus labios. Bajo el imponente edificio, las parejas caminaban de la mano por la calle, una familia de 3 paseaba, y todos parecían tan felices. Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Pase. Isabella se giró y vio a Diego abrir la puerta con suavidad, dejando entrar la luz del salón. De espaldas a la luz, la vio de pie junto a la ventana y sonrió, llamando suavemente: Isabella, ya casi es hora de cenar. Isabella se quedó allí, con la mirada fija en él, mirándolo fijamente un largo instante. Al ver la determinación en su rostro, la ternura en sus ojos, parecía como si pudiera verse reflejada en ellos en ese momento. Aunque no habían dicho ni una palabra, el ambiente se llenó de una suave tristeza. Después de un largo rato, Diego se acercó lentamente, se detuvo a su lado y miró por la ventana. Isabella, está nevando. Está nevando fuerte, muy fuerte. Isabella giró la cabeza y vio que, fuera de la ventana, efectivamente, había empezado a nevar con fuerza. Ella también sonrió. Sí, hermano Fu, está nevando mucho. Me pregunto si podremos volver a vernos el año que viene. Sí, respondió Diego rotundamente. Pero Isabella aún captó un destello de lágrimas en sus ojos, reflejado por la luz del exterior. Sus ojos se enrojecieron levemente sin razón aparente, y forzó una sonrisa. De verdad espero que, año tras año, cada día de este día. Diego ladeó la cabeza para mirarla. La tenue luz de la lámpara iluminaba su rostro, haciéndola parecer una rosa a punto de florecer, con su intensa y suave fragancia penetrando profundamente en su corazón. Levantó la mano con la intención de tocarle la cabeza, pero se detuvo bruscamente justo antes de tocarla. Su mano, suspendida en el aire, se retiró lentamente y luego se cerró silenciosamente en un puño. Isabella, he reservado 2 billetes a Francia. ¿Te importaría venir conmigo? No era la primera vez que le preguntaba. No había obtenido respuesta la última vez, pero esta sería la última. Esperaba que Isabella lo acribillara a preguntas, como, ¿qué quería decir? ¿Pasaba algo malo? Pero no lo hizo. Lo miró fijamente, intentando discernir alguna emoción oculta en sus ojos. Entonces, con calma, dijo: hermano Fu, moriré tarde o temprano. Diego tarareó, con la misma indiferencia de siempre. Isabella no detectó ninguna emoción extraña en sus ojos. Finalmente, le sonrió con dulzura: déjame pensarlo. De acuerdo. Los dos parecían tener un extraño entendimiento tácito sobre este asunto. Tras salir de la habitación, ninguno volvió a mencionarlo, y mucho menos indagaron en su significado más profundo. El abuelo Fernando había organizado una cena en un restaurante de lujo cerca del hotel. Afuera había mucho tráfico, y dentro había varios líderes empresariales y famosos. En cuanto salió del coche, Isabella fue recibida por varios directores ejecutivos conocidos, aunque la mayoría solo intentaban conectar con ella por ser la prometida de Diego. Supongo que esta gente de hoy se enteró de que su abuelo cenaba aquí, así que vinieron hasta aquí. Si no quiere molestarlos, ignórelos. Los llevaré a casa del anciano. Apenas Diego había terminado de hablar cuando la secretaria Sang salió del pasillo para saludarlos. Señora Fernández, por fin han llegado. El anciano espera en la sala privada de dentro. Isabella simplemente intercambió saludos corteses y siguió a la secretaria Sang al interior. La secretaria Sang, quizás sabiendo algo, mencionó casualmente: señora Fernando, acaba de llegar un tal señor Luis. Está ahí dentro hablando con el anciano. ¿Cuál señor Luis? El señor Luis de la boda de hoy en la Plaza Zigzag. Oí que hubo una pequeña complicación en la boda debido a una negligencia de nuestro personal, y la ceremonia no se celebró. El anciano, al enterarse y ver a alguien aquí, decidió entrar a charlar. Así que sí era Luis. Isabella frunció el ceño ligeramente. Adrián había sacado el tema, y el personal era el responsable, pero ¿por qué iba el anciano a saber algo tan insignificante? Que Luis estuviera allí era perfectamente normal o no, solo él lo sabía. ¿Quiere que entre con usted?, preguntó Diego, deteniéndose en la puerta. Isabella dudó un momento y luego asintió. Sintió una extraña sensación alrededor de Luis. Diego le tendió la mano, indicándole que se relajara. Una mirada la tranquilizó al instante. Extendió la mano y entraron de la mano. Anciano, la señorita Fernando y el señor Fu están aquí. Capítulo 39. Nunca es tarde para ser amado.
En la sala privada, Luis y don Fernando charlaban, riendo alegremente. El anciano Fernando sonrió aún más al ver a Isabella. Isabella está aquí, señor Fu, pase y tome asiento. Luego se giró y la presentó. Señor Luis, esta es mi nieta Isabella, y él es Fernández. Ya han hecho negocios juntos, así que seguro que se conocen. Isabella, él es el señor Luis, un joven muy prometedor de Yueching. Como era de esperar, el rostro de Luis se llenó de incredulidad al oír la presentación del anciano. ¿Cómo era posible que fuera la nieta del señor Fernando? La reacción de Luis no fue inesperada. Ella le sonrió cortésmente y le ofreció la mano para estrecharla. Señor Luis, no nos saludamos como es debido en la boda esta mañana, así que ahora es oficial. Luis se quedó atónito y, con retraso, extendió la mano. Pero en cuanto su mano tocó la de ella ya la había retirado. Luis solo pudo retirar la suya con torpeza, con una sonrisa que ya se le escapaba. Hola. Hola. El abuelo Fernando, percibiendo la tensión, sonrió y le devolvió el saludo, diciendo, bueno, solo quiero cenar con mi nieta hoy. Hablamos de todo lo demás luego. Luis estaba a punto de decir algo, pero el secretario Sang, detrás de él, lo despidió cortésmente. Señor Luis, por aquí. El abuelo Fernando miró las manos entrelazadas de Isabella y Diego, sonrió con complicidad y no hizo más preguntas. Vamos, Isabella. Este restaurante de cocina de Huainan es el favorito de tu madre. Bueno, Fernández, creo que de ahora en adelante te llamaré amosito. Es más íntimo. Ven, cenemos juntos. Isabella no sabía mucho del anciano de la familia de Fernando, pero Diego solía hacer negocios con ellos. En su juventud, el anciano era una figura poderosa en el mundo de los negocios, conocido por su carácter fuerte. Pero ahora, en su vejez, se ha vuelto notablemente afable. Isabella, ¿por qué estás tan delgada? Come más y deja de ser tan quisquillosa con la comida como tu madre. El anciano mencionaba constantemente a la señora Fernando, un testimonio de su profundo amor por ella. Si la señora Fernando aún viviera, probablemente ella también sentiría su cariño. En toda su vida, la señora Fernando nunca le había hablado de su padre biológico, ni siquiera sabía qué clase de persona era. Tu padre era un mujeriego de joven, pero tuvo mucho éxito en la mediana edad. El anciano todavía se erizaba al oír hablar de ese hombre. ¿Quién es? Me encantaría conocerlo. En toda su vida, no haber sido amada sinceramente por sus padres siempre había sido su mayor arrepentimiento. Ahora que era mayor, el amor paternal parecía poco importante, pero anhelaba saber quién le había arrebatado el cariño que siempre había anhelado. El anciano suspiró, eso depende de ti. Pregúntale la dirección al secretario Sang más tarde. Pero Isabella, cuando termines tu trabajo aquí, regresa a casa y vive con el abuelo, ¿de acuerdo? Isabella, naturalmente, no quería ir. Primero, no era muy cercana a la familia de Fernando, y segundo, su enfermedad ya estaba en una fase avanzada, y no quería que el anciano lo supiera. Diego, que estaba a su lado, pareció adivinar sus pensamientos y habló por ella. Abuelo Fernando, Isabella y yo estamos planeando un viaje al extranjero pronto. Me temo que tardaremos un poco en regresar. El rostro del anciano se perdió por un instante, pero tras reflexionar un momento, comprendió de repente. Bueno, es hora de que los jóvenes salgan a ver mundo. Ya que lo tienen planeado desde hace tiempo, vayan a divertirse. Isabella bebió un tazón de avena más de lo habitual, pero no tenía mucha energía después. El anciano era mayor, así que después de cenar, al ver a los dos jóvenes juntos, volvió a descansar con tacto. Antes de irse, le había pedido a la secretaria Sang que le dejara una tarjeta bancaria ilimitada, diciendo que quería que viajara al extranjero y comprara lo que quisiera. ¿Qué pasa? ¿No te alegra que el señor Fernando sea tan amable contigo?, preguntó Diego, al notar su mirada preocupada. Isabella negó con la cabeza. Nunca me han amado desde que era niña, y ahora me estoy muriendo, y alguien me ama. No es gracioso. Diego simplemente sonrió y preguntó, el amor siempre es bueno, ¿verdad? Isabella se quedó momentáneamente atónita ante su pregunta, pero luego se dio cuenta de que no debería haber pensado así, que estaba siendo codiciosa. Sí, nunca es tarde para ser amada. Afuera del restaurante, la fuerte nevada no había parado. Afuera, oyó un Mercedes negro. Al verlo salir uno al lado del otro, los ocupantes se bajaron. Isabella, Luis la llamó suavemente, con una sonrisa amable en el rostro,
como si las cosas desagradables que habían sucedido entre ellos nunca hubieran sucedido. Isabella no lo miró bien y dijo con frialdad: «Señor Lu, ¿qué pasa? ¿Sigue enfadado conmigo por lo de antes?» Isabella, me disculpo. Hablemos de ello. Capítulo 40. Decir que me ama sin pudor. Isabella ya no quería discutir con él, pero si no le explicaba algunas cosas con claridad, seguiría pensando que le debía algo. Solo pudo preguntarle a Diego por un momento: «Hermano Fu, tengo algo que resolver. ¿Puedes esperarme?» Diego miró fríamente a Luis, luego se giró y asintió a Isabella: «Entonces iré al estacionamiento y conduciré hasta allá». Isabella asintió y entró con Luis a un café de al lado. «Isabella, debiste haber malinterpretado lo de la boda. Quedamos en casarnos, ¿verdad? Te fuiste sin decir nada. ¿Cómo esperas que termine una boda sin novia?» En cuanto se sentaron, Luis se moría de ganas de explicarse, un marcado contraste con su actitud anterior hacia ella. De repente, le pareció divertido. ¿Quieres decir que todo esto es culpa mía? No te culpo, solo no quiero que me malinterpretes. Llevamos 8 años juntos y me conoces. Te quiero mucho, Isabella. Si uno no lo hubiera oído o visto, habría sido fácil creer su actitud cariñosa y sincera. Pero Isabella se burló: «¿Me amas?» Se supone que debo cuidar de tu madre y soportar su acoso. Y cuando mi madre murió, ni siquiera la visitaste, y seguiste liándote con Dolores. ¿Y dices que me amas? Yo no. Me malinterpretaste. Empecé a salir con ella solo. Lois se atragantó de repente. A juzgar por la expresión de Isabella, estas sofisterías eran claramente inútiles. Pero Isabella, todos cometemos errores. ¿No puedes perdonarme solo por esta vez? No, dijo Isabella con firmeza. Luis, nunca has amado a nadie. Solo eres egoísta. Tu arrepentimiento y remordimiento ahora solo me repugna. Es mejor que no nos volvamos a cruzar. Estas palabras apuñalaron a Luis como cuchillos en el corazón, y se sintió furioso. ¿Y tú? ¿Qué tan honesta eres? Eres la nieta del anciano de la familia Fernando de Ciudad Sur. Nunca me has dicho que parecías haber sufrido tanto conmigo a lo largo de los años. ¿No es solo una estratagema para ganarte mi afecto? En ese momento, Isabella perdió las ganas de explicarse, y ni él ni ella lo hicieron. A través del cristal de la cafetería, vio el coche de Diego aparcado afuera, esperándola. Una pizca de alegría cruzó inconscientemente sus ojos y se levantó sin dudar. No importa lo que pienses, ya he dicho todo lo que tenía que decir. De ahora en adelante, no nos volveremos a ver. Se levantó y estaba a punto de irse, pero Luis le cerró el paso. Isabella, me equivoqué. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Haré lo que sea. Cuando lo amaba, le creía todo. Pero ahora, veía con claridad la torpeza de sus mentiras de principio a fin. Isabella lo miró y dijo: «No esperaba que aún pudieras presumir de tu amor por mí». ¿O acaso estás enamorado de Isabella, de la familia Fernando, de Ciudad Sur? Desde que nos conocimos hasta ahora, ¿alguna vez te has preocupado por mí? ¿Alguna vez me has preguntado si estaba bien? Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo un instante. Desde ese momento, sus mejores 8 años quedaron completamente separados del pasado. Había sido una vez la Isabella solitaria y desamparada. Ahora, era la señorita Fernando, la hija amada de la familia Fernando. Tenía compañía, amor y alguien que le esperaba de regreso a casa en invierno. Tarde en la noche, en la villa de la familia Lu. Luis no había estado en la villa desde hacía tiempo. La villa desierta solo era limpiada ocasionalmente por una criada. La casa seguía relativamente limpia y ordenada, pero cada vez había menos evidencia de la presencia de Isabella. Luis recordó la época en que él e Isabella vivieron juntos en esa villa, había sido tan cálida y hermosa. Sobre la mesa reposaba una humilde caja de anillos, que contenía el anillo de bodas que una vez quiso para Isabella. Resultó que ella no se había llevado el anillo que él le había comprado. Tomó la caja de anillos y la abrió, revelando un diamante deslumbrante. Una vez estuvo a un paso de casarse con ella. Debajo de la caja de anillos había una pila de papeles. La cogió y los hojeó con indiferencia. Al llegar al final, su mano se detuvo de repente. En el folleto del final, las palabras historial médico estaban escritas de forma prominente en letras grandes.
sin razón aparente, el corazón de Luis dio un vuelco y sus manos temblaron ligeramente mientras cogía el historial médico y lo hojeaba. En la última página, el diagnóstico estaba claramente escrito en 4 letras grandes: cáncer gástrico avanzado. Y el diagnóstico se había hecho meses antes. Capítulo 41. Añoranza. El invierno en Joechend era gélido. Incluso con la calefacción encendida, no se sentía el frío dentro, pero el viento del norte aullaba afuera toda la noche. Isabella durmió intranquila esa noche, dando vueltas en la cama, soñando lo mismo una y otra vez. Soñó que estaba de vuelta en la pequeña casa que una vez compartió con la señora Fernando. En la cocina, la señora Fernando cocinaba. El aroma de la comida le inundó las fosas nasales, pero estaba disfrutando de su comida cuando, de repente, la señora Fernando volcó su plato y la abofeteó. Quedó aturdida por el golpe, mientras la señora Fernando la maldecía y le decía que se muriera. Más tarde, la señora Fernando comenzó a llorar mientras la maldecía. Finalmente, en un ataque de furia, la arrastró consigo, amenazando con saltar del edificio. En su sueño, no lloró ni se resistió. Se acurrucó en los brazos de la señora Fernando como un bebé envuelto en pañales, sintiendo una calidez increíble. Incluso si la muerte llegara, su sangre y la de la señora Fernando eventualmente se fusionarían. Cuando despertó, el cielo estaba brillante, pero la larga y fuerte nevada no había parado. La luz se filtraba por la ventana, proyectando sombras. Isabella miró la dirección que su secretaria le había enviado al teléfono, que mostraba la dirección actual de su padre, y frunció ligeramente los labios. ¿Cómo estaría ahora el hombre que había arruinado la vida de la señora Fernando? Tras un momento de aturdimiento, se levantó, se lavó y se miró en el espejo su rostro cada vez más demacrado. Forzó una sonrisa. Por un instante, sintió un apego a este mundo. Ojalá pudiera vivir un día más. Aunque solo fuera un día. En la sala, Diego y Adrián tomaban café. 2 maletas estaban apoyadas contra la pared. ¿Por qué empacas? ¿Te vas hoy?, preguntó Isabella, mirando las 2 maletas en la esquina. Al ver a Adrián tomar un sorbo de café sin responder, Diego dijo: Adrián tiene trabajo y necesita ausentarse un rato. Es urgente, así que nos vamos hoy. ¿Tan repentino? Te despido luego, le dijo a Adrián. Adrián levantó la vista y la miró a los ojos sonrientes, sin poder evitar sentir un poco de llanto. Se encogió de hombros con indiferencia. Como sea. Estaré fuera un tiempo. Recuerda extrañarme y escribirme. Qué anticuado. ¿Quién escribe cartas hoy en día? Te llamo. Pero la expresión de Adrián era seria y sonrió, mirándola a los ojos. No, escríbeme. Debes recordar escribir. Te espero. Adrián rara vez se veía tan serio, y aunque Isabella no lo entendía, asintió. Después de cenar, Diego e Isabella fueron al aeropuerto a despedir a Adrián. El aeropuerto estaba a rebosar de gente, y el vestíbulo era ruidoso y bullicioso. Los anuncios del techo ya animaban a la gente a embarcar. Isabella saludó a Adrián con la mano. Nos vemos cuando termines de trabajar. Que tengas un buen viaje y te vaya bien. Sin saber cómo despedirse, Adrián extendió la mano y le dio a Isabella un suave abrazo. Apoyó la cabeza en su oído, intentando mantener un tono lo más ligero y suave posible mientras decía algo bastante sentimental. Isabella, siento no poder estar siempre contigo. Isabella estaba un poco confundida por su repentino abrazo, sin notar la más mínima inquietud en su tono. No lo sientas. El trabajo también es importante. Adrián la abrazó con más fuerza, bajando la voz. Digo que soy un desertor. De ahora en adelante, donde quiera que vaya, seguro que pensaré en ti. Los anuncios del aeropuerto eran demasiado fuertes y su voz demasiado baja. Sus palabras se fragmentaban en la cacofonía de voces, e Isabella solo pudo distinguir algunos fragmentos. ¿Qué? Adrián finalmente la soltó, sonriendo y dándole una palmadita en la cabeza. Nada, me voy. Hizo una pausa, con un nudo en la garganta, y luego se despidió de ella con seriedad. Adiós, Isabella. Isabella simplemente sonrió. Adiós, Adrián. Diego le dio una palmadita en el hombro sin decir palabra, indicándole que se fuera. Adrián miró a Isabella largamente y luego se dio la vuelta a regañadientes, sin mirar atrás ni una sola vez. De alguna manera,
Isabella vio un atisbo de determinación y resolución en su figura al alejarse. Después de que Adrián desapareciera por completo entre la multitud, Diego miró su reloj. Ya casi es la hora. Volvamos. Necesito tomar mi medicina. De camino a casa, Isabella se sentó en el asiento del copiloto, reclinada, contemplando el paisaje por la ventana. Tras una larga pausa, preguntó de repente, si recibo el tratamiento ahora, ¿podría vivir unos meses más? Diego, que conducía, frenó bruscamente y se detuvo. Miró a Isabella unos segundos y sonrió, sí. Este mundo era tan bueno que le infundía un deseo inmenso de vivir. Capítulo 42. Padre. Antes de comenzar oficialmente el tratamiento, Diego llevó a Isabella a la ciudad A. Según la dirección que le había dado el secretario Sang, el padre biológico de Isabella se encontraba allí. Su padre, Eduardo, provenía de una familia de músicos. En su juventud, fue un vagabundo, pero tras establecerse en la mediana edad, se convirtió en un pianista de renombre. Tuvo éxito y tuvo un hijo unos años menor que Isabella. Su vida fue verdaderamente plena y feliz. La ciudad no estaba lejos de Yueching, e incluso en invierno hacía frío. El coche estaba aparcado en la entrada de este lujoso complejo residencial, donde cada casa era una villa unifamiliar. La nieve del camino frente a la villa había sido barrida y pasaba poca gente. Isabella observó el perfil que Diego había encontrado. El hombre de la foto llevaba el pelo engominado hacia atrás, cada mechón meticulosamente peinado. Su rostro parecía maduro, y sus gafas de montura fina y dorada le daban un aspecto aún más amable. Pensé que debía de ser bastante guapo de joven. No sabía cuánto tiempo llevaba sentada en el coche cuando oyó el ruido de un coche a lo lejos. Un sedán negro se detuvo en la puerta, intentando entrar en la villa, pero el coche de Diego se lo impidió. Poco después, apareció un hombre de mediana edad. Tenía un parecido sorprendente con el de la foto, pero en persona parecía mucho más amable. Toc, toc. El hombre golpeó suavemente la ventanilla del coche. Isabella abrió la puerta del copiloto y salió. El viento frío le azotaba el cuello. Se ajustó la bufanda, con la mirada fija en el hombre de mediana edad que tenía delante. El hombre la vio y dio un paso adelante. Niña, es difícil aparcar aquí. Avanza. Me estás bloqueando la puerta. Isabella no tenía intención de mencionar el coche, sino que simplemente preguntó, ¿es usted Eduardo, el señor Sao? El hombre hizo una pausa y asintió. Sí, ya veo. Niña, ¿quieres un autógrafo? El tono de Eduardo era realmente amable y educado. Isabella no había tenido intención de pedir uno, pero asintió levemente. De acuerdo. Sacó un bolígrafo y un papel del coche y se los entregó a Eduardo. Él firmó frenéticamente antes de devolverle el libro. Toma, niña. Hace frío. Mira, tienes la cara blanca como el hielo. Vuelve. El hombre, que había estado ausente de su vida toda la vida, se presentó ante ella como un extraño. Antes de llegar allí, había imaginado innumerables posibilidades. Odiaría a este hombre, lo maldeciría y tal vez incluso le daría una bofetada para descargar su ira contra la señora Fernando y contra ella misma. Pero cuando lo vio, sintió un alivio repentino. Papá. ¿Has vuelto? ¿Me compraste un violín nuevo? Un joven con una chaqueta negra de pluma salió de la puerta principal. Parecía tan joven, su rostro aún tenía un tinte infantil. Eduardo se giró y sonrió con cariño, sí. Mocosa. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas al observar la escena. El amor paternal que nunca había conocido ahora era tan tierno en el de otra persona. De repente quiso preguntarle algo, así que soltó, señor Sao, ¿has sido feliz estos años? Eduardo la miró sorprendido, con las pupilas ligeramente temblorosas. Pero él simplemente sonrió y asintió con cariño, chica, te pareces mucho a una amiga mía. Luego sacó un pañuelo del bolsillo de su traje y se lo entregó. Isabella se dio cuenta de que había estado llorando. Tomó el pañuelo con el corazón dolido. Envidiaba de verdad a su hermano, a quien nunca había conocido, por recibir todo el amor de su padre. Pero el enredo de amor-odio de la generación anterior, con solo unos meses de vida, finalmente había llegado a su fin. No debería armarse un alboroto de la nada. Gracias, señor Sao, es usted un buen padre. Adiós. Le hizo una reverencia y se giró para abrir la puerta del coche. Eduardo la llamó de nuevo,
Chica, los jóvenes deberían cuidarse bien. Hace frío, así que ponte más ropa. Chicas, no intenten perder peso, estar demasiado delgadas no es bueno. Coman bien. Isabella no se atrevió a mirar atrás, temiendo perder la compostura. Simplemente se secó las lágrimas y subió al coche. Entiendo. Luego se volvió hacia Diego y le dijo, Adrián, vámonos. Diego sacó un pañuelo en silencio, se lo entregó y se marchó. Solo después de ver la figura de Eduardo desaparecer por completo en el retrovisor, dijo, se ha ido. En cuanto terminó de hablar, oyó suaves sollozos provenientes del asiento del copiloto. Ella lloró desconsoladamente, y Diego encendió el estéreo, tocando una canción suave y lírica, haciéndole compañía en silencio. Cuando se cansara de llorar, él la llevaría a casa sin problema. Capítulo 43. Amor perdido. Tras un breve encuentro con Eduardo, Isabella llevó a Diego de vuelta a su pueblo natal. Allí había vivido durante 20 años, pero con el fallecimiento de la señora Fernando, hacía tiempo que había perdido su vitalidad. La casa llevaba abandonada casi medio año, y una gruesa capa de polvo se había acumulado sobre el guardapolvo. Un retrato de la señora Fernando aún yacía sobre la mesa contra la pared de la sala. Isabella limpió el polvo y volvió a colocar el retrato. La foto mostraba a la señora Fernando, que ya no era la joven y encantadora belleza de su juventud. Sus ojos eran fríos y llenos de tristeza. Al ver la vida feliz de Eduardo, Isabella finalmente comprendió por qué la señora Fernando ya no podía vivir y decidió con determinación dejar este mundo. La vida de la señora Fernando fue una tragedia. Orgullosa y obstinada, sabía que había confiado en la persona equivocada, por lo que nunca volvió a ver a ese hombre. Decidió darme a luz porque yo era el fruto de todo su amor. Me amaba, pero también odiaba mi existencia, un recordatorio diario de su relación errónea. Más tarde, decidió casarse con Luis, creyendo que viviría feliz sin una madre cruel, fría e indiferente. La depresión la había atormentado durante mucho tiempo, y pensó que era hora de liberarse. Isabella acarició el rostro de la mujer de la foto y le habló con dulzura y calma por primera vez, «Mamá, has trabajado tan duro. Gracias por darme la vida sin dudarlo». Sus recuerdos estaban llenos de los abusos verbales y las palizas que le infligía la señora Fernando, pero en ese momento, finalmente hizo las paces con el pasado. Din. Sonó el teléfono, con una brusquedad especial en ese momento. Isabella respondió, «Sí, mensajero». «Sí, estoy en casa». Era el mensajero llamando, y la dirección de entrega era su ciudad natal, un lugar que no había usado en años. Un momento después, el mensajero siguió la dirección y encontró su casa. Isabella vio que la dirección postal era Ciudad y el remitente era desconocido. Al ver la dirección, tenía una vaga idea de quién era, pero no estaba segura. Hasta que abrió el paquete y vio un violín y una bufanda rosa que no le sentaba bien. En cuanto vio los artículos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era de Eduardo. Quizás ya había adivinado quién era cuando se conocieron. Consideraba las cosas que le enviaba como una forma de compensar todos esos años de abandono. Aunque esa compensación parecía insignificante, era mejor que no hacer nada. Después de todo, tener una hija ilegítima era una pesadilla tanto para él como para Isabella. Todos esos años de resentimiento y odio parecían insignificantes. Isabella solo esperaba un poco de cariño. Diego le dio unas palmaditas suaves en la espalda y le dijo con dulzura, «No llores más hoy. Te hace daño a la vista». Isabella se echó a reír, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No estoy llorando, Adrián. Quiero dormir aquí una última vez hoy. Tú. Limpiaré la sala y dormiré aquí esta noche». Esta pequeña casa, de menos de 100 metros cuadrados, estaba decorada con un estilo antiguo y poco práctico. Diego probablemente nunca había pasado una noche en un ambiente así en su vida. Pero, aquí, Diego sabía con qué estaba lidiando y ya había empezado a guardar la mesa. «No te preocupes por mí. Soy hombre. Puedo dormir en la cama o en el suelo. No te encuentras bien ahora mismo, y me preocupa estar demasiado lejos de ti». Isabella no tenía ni idea de lo asustado que estaba Diego cuando se desmayó en Aisí. Si Adrián no hubiera estado allí ese día, quizá no la habría visto. Isabella probablemente comprendió su nerviosismo y no se negó con vehemencia. Después de todo, no era la primera vez que vivían juntos, y evitar sospechas deliberadamente habría sido hipócrita.
La pequeña habitación de al lado era donde había vivido desde la infancia, con las paredes cubiertas de varios pósteres amarillentos y desgastados de famosos. Esta fue su única infancia, una infancia que una vez le pareció dolorosa y agraviada, pero que ahora, en retrospectiva, parecía tan hermosa. Capítulo 44. Amar a alguien como yo. Después de ordenar rápidamente la habitación, Diego le pidió unas gachas de avena, que le sirvieron de cena. Tumbada en su cama habitual por la noche, Isabella escuchaba la televisión que seguía encendida en la sala de estar de al lado. Recordó cómo, hace muchos años, la señora Fernando veía la televisión en la sala de al lado, y ella se quedaba en la cama, escuchando el sonido de la televisión, y caía en un sueño particularmente dulce. Pero hoy no pudo dormir. Se levantó y fue a la sala, solo para encontrar a Diego todavía aferrado a su portátil, buscando algo. Estaba tan concentrado que ni siquiera notó que ella se había acercado. Isabella vio la pantalla del ordenador llena de entradas sobre tratamientos para el cáncer de estómago, analgésicos, etc. ¿Qué haces aquí? ¿No puedes dormir? Diego la notó acercarse y cerró el ordenador instintivamente. Isabella se quedó allí un momento, luego rodeó el sofá y se sentó a su lado. Dijo con tristeza, hace un poco de frío. No puedo dormir. Al percibir su frialdad, Diego la cubrió con la manta. La calefacción de esta habitación no es muy buena. Abrígate un rato. Te voy a hervir agua y te voy a llenar 2 bolsas de agua caliente. Apenas se había levantado cuando Isabella le agarró la muñeca. Adrián, amar a alguien como yo es doloroso. A veces, los sentimientos entre adultos son más intensos y directos. Diego nunca le había dicho que amaba a Isabella, pero ambos lo sabían sin darse cuenta. Extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza, sin inmutarse. Su mirada era tranquila, pero llena de determinación. Isabella, no quiero escaparme. Diego siempre recordaría la primera vez que conoció a Isabella abajo, en el edificio de su empresa. En ese momento, su asistente comentó que una joven quería convencerlo de invertir en un nuevo proyecto. Tenía altas expectativas y nunca había considerado empresas pequeñas y emergentes como esta. Pero ese día llovió a cántaros, empapándole el pelo, pero no se fue. Solo quería esperar a que terminara de trabajar y hablar unos minutos. Al salir del trabajo, la miró de reojo, con aspecto desaliñado, y sin decir palabra, se subió a su coche y se fue. Isabella aferró con fuerza un documento y corrió tras su coche un buen trecho. Al ver su figura testaruda en el retrovisor, se ablandó por primera vez en su vida. Aunque el coche había recorrido un largo trecho, de alguna manera logró que lo trajeran de vuelta. Cuando Isabella vio su coche aparcado frente a ella, arqueó las cejas y sus ojos parecían estar llenos de estrellas aplastadas. No sabía cómo describirlo, de cualquier forma que lo dijera, le parecía un poco cliché. Desde entonces, ella fue como una semilla enterrada en lo más profundo de su corazón. La vio liderar el proyecto con tanta brillantez, la vio trabajar incansablemente cada día bajo el viento y la lluvia, y la vio sonreír incluso cuando la habían tratado injustamente. Diego llevaba mucho tiempo cultivando un corazón de piedra, pero comparado con la crueldad de Isabella hacia él, al principio se ablandó, luego sintió una punzada de dolor. Y entonces, parecía como si ella apareciera constantemente en sus sueños, manteniéndolo despierto por las noches. Y después de todos estos años, por fin tuvo la oportunidad de volver a conocerla. En ese momento, ella le sujetó la muñeca, a centímetros de él. Diego se acercó, se sentó a su lado y continuó, nunca me arrepentiré. Las palabras, sin arrepentimientos, pesaron más que cualquier promesa, hablaban del coraje de amar a alguien con firmeza, incluso hasta la muerte. Isabella bajó la vista hacia la ancha mano del hombre que sostenía, acariciándola suavemente centímetro a centímetro con el pulgar. El calor de su palma llegó a las yemas de sus dedos, y pudo sentir la dirección de las líneas de su palma. No se atrevió a levantar la vista, pero no pudo evitar un sollozo que le ahogó la voz. Solo si no te arrepientes me atreveré a acompañarte en este último viaje. El viento fuera de la ventana era fuerte, sacudiendo puertas y ventanas. Las 2 personas en la habitación se abrazaron suavemente, absorbiendo el calor del frío invierno.